Buenos días, doctor. Gracias. Buen día, doctor. ¿Cómo les va? Creo que todavía algunos están sufriendo los vapores de este carnaval. La asistencia no es la habitual, y yo presumo que es por las circunstancias de reiniciar actividades después de una fiesta larga. Pero como no podemos seguir esperando a que lleguen los participantes, vamos a empezar directamente con nuestros temas. Y como ustedes se habrán dado cuenta al revisar el programa, todo lo que es fisiología general o fisiología celular ha sido ya dictado y hemos tenido incluso nuestras evaluaciones. Y para hoy día yo quiero iniciar un nuevo capítulo. El que nos corresponde es el capítulo de neurofisiología. Pero antes de hacer el capítulo de neurofisiología como tal, yo quiero dar una pequeña introducción a lo que es la organización del sistema nervioso central. Esta introducción, esta clase introductoria, que creo que la tengo grabada, vamos a ver si se la puede activar. Es importante para que tengamos una visión global de cómo se organiza nuestro sistema nervioso y que podamos orientarnos en los diferentes capítulos que configuran la neurofisiología. Entonces, sin más demora, voy a intentar transmitir acá por Meet el tema y vamos a ver si se puede. A ver, están llegando recién los compañeros. Si podemos hacer esa transmisión. ¿Están percibiendo la pantalla? Sí, doctor, lo estamos viendo. Ok. Creo que tiene unos textos, no, unos comentarios grabados. Se han atrasado tus compañeros, estamos atrasados y están llegando atrasados. Nos van a perjudicar en esto de la proyección. Bueno, vamos a hablar entonces de la organización general del tejido nervioso y esto involucra tanto lo que es organización anatómica como lo que es organización funcional. Como ustedes se pueden dar cuenta, el sustrato anatómico es absolutamente indispensable de comprender y de conocer para poder hablar de la organización funcional en el tejido nervioso. Si no sabemos anatomía, es poco probable que podamos comprender cómo se relacionan los diferentes elementos anatómicos que concurren a las funciones del tejido nervioso. Veamos, voy a intentar pasar esto. No, Bueno, pues lo vamos a pasar en vivo y en directo. El que les estamos presentando es uno de los papiros egipcios más antiguos en el cual se menciona la palabra cerebro. La palabra cerebro la tenemos refrendada en el recuadro inferior izquierdo de la lámina y ahí está el ave y esos otros tres símbolos están representando lo que es el cerebro. En este papiro se lo encuentra como 4 o 5 veces y es la referencia más antigua que tenemos de lo que es el estudio del cerebro. Bien, el cerebro ha ido apareciendo a lo largo del proceso evolutivo de los seres vivos desde la posición más humilde
en los animales invertebrados, como por ejemplo en los gusanos, y allí estaba representando por una serie de discos apilados los unos a los otros que configuraban entonces una especie de médula espinal, que es lo que nosotros comprenderíamos ahora como una médula espinal, que recorría a todo lo largo del animal. Esta especie de médula espinal se encargaba de hacer conexiones entre lo que es la parte sensorial de la superficie del animal y la parte motora de los músculos que controlan a los movimientos de ese animal. Entonces, en estos animales tan sencillos en su constitución, ya encontramos los fundamentos de la función del tejido nervioso. Como veremos más adelante, el esquema escogido por la naturaleza para organizar a los tejidos ha sido el de los circuitos reflejos. Un circuito que recibe información, la procesa y emite información hacia los músculos para que reaccionen con movimientos. Sin más trámites, sigamos avanzando en esto. En el humano, la configuración del sistema nervioso se ha modificado profundamente y además de esta larga médula espinal que tenemos como punto, como eje fundamental, vemos que en la parte proximal se han ido desarrollando una gran cantidad de estructuras nerviosas conocidas como sistema nervioso central. Veamos una rápida vista a cómo se clasifican las estructuras del sistema nervioso central. Aquí estamos viendo una gráfica en la cual vamos a ver la organización de todo el tejido nervioso. Este tejido nervioso entonces se va a organizar en dos grandes grupos de estructuras. Por un lado el sistema nervioso central y por otro lado el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central definido como las estructuras contenidas dentro de la cavidad craneal y la cavidad medular, protegidos por hueso, por lo tanto. Y las otras, las del sistema nervioso periférico, sistemas fibrilares que están formando nervios que están por fuera de las estructuras craneanas de protección del sistema nervioso y se están dispersando por el conjunto de los tejidos de nuestro organismo. Volviendo a las divisiones, a cómo se organiza nuestro sistema nervioso central, vemos que se lo puede dividir en lo que es el encéfalo y lo que es la médula espinal. Entonces, encéfalo, por definición, sería todo aquello contenido dentro de la caja craneal. Mientras que médula espinal sería lo contenido dentro del canal espinal a continuación de ese encéfalo. El encéfalo, a su vez, está constituido por diferentes segmentos agrupados en sí y que podemos acá individualizar como tronco encefálico en la porción más basal, encima del cual se encuentra al lado del cual se encuentra el cerebelo, encima del cual se encuentra el diencéfalo, profundamente situada dentro de lo que son los hemisferios del cerebro. Entonces, esas son las estructuras generales de organización del encéfalo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico se va a dividir en dos grandes sistemas. El sistema nervioso somático, vale decir, esos nervios que están inervando las estructuras somáticas de nuestro cuerpo. Las estructuras somáticas son las estructuras de nuestras extremidades, de nuestra pared tóraco-abdominopélvica y las estructuras extracraneales de la cabeza. Por el contrario, además de ese, tenemos un otro grupo que es lo que se conoce como sistema nervioso autónomo. Estas fibras, las fibras del sistema nervioso autónomo, están distribuidas profundamente en las vísceras de nuestro cuerpo, tanto en las vísceras craneales, craneofaciales,
como por ejemplo los ojos, la mucosa nasal, las glándulas salivales, todas las estructuras viscerales de nuestra cabeza, como las que están a nivel del tórax, corazón, pulmones, grandes bronquios, etcétera, mediastino, en el abdomen, tubo digestivo y sus vísceras accesorias, pelvis, órganos reproductores, órganos excretores, y las estructuras que están mezcladas con las estructuras somáticas de la periferia en los vasos sanguíneos, fundamentalmente en los vasos sanguíneos, en las glándulas de la piel, que son todas estas inervadas por el sistema nervioso autónomo. Vean ustedes entonces, tenemos ya con esta aproximación una estructuración clara y simple de lo que es nuestro sistema nervioso. Ahora, yo no sé si ustedes han llevado o no han llevado adecuadamente neuroanatomía, pero fíjense, aquí vamos a darles algunas vistas. Aquí está una vista lateral del hemisferio cerebral, en el cual, ¿cuál hemisferio cerebral es este? ¿Es el derecho o el izquierdo? Por la proyección, ustedes se dan cuenta que estamos viendo la cara externa del hemisferio cerebral izquierdo, ¿cierto? Detrás de este se están encontrando las estructuras de la línea media, debajo de este está sobresaliendo el cerebelo y un pequeño fragmento acá en un pequeño círculo que es el inicio de la médula espinal. Esas estructuras mediales las podemos ver acá en un corte in situ del hemisferio cerebral derecho en este caso, donde vamos a ver, además de lo que es la sustancia gris que está configurando las circunvoluciones y los lóbulos o lobulillos de la cara media, que ustedes deberán conocer para orientarse bien acá, la estructura más importante de conexión del cerebro, el cuerpo calloso. Fíjense ustedes, el cuerpo calloso que está dando una especie de vuelta en la porción medial de ambos hemisferios y por debajo del cual vamos a encontrar, primero que nada, las estructuras ventriculares. Aquí, esto que es una cavidad, la cavidad del tercer ventrículo, el orificio de entrada casi oculto al cuarto ventrículo, el sistema de conexión hacia el tronco cerebral constituido por el acueducto cerebral, que aquí se abre en esta pequeña cavidad conocida como cuarto ventrículo. Hacia abajo este sistema ventricular se va a proyectar por un canal delgado que está extendiéndose a lo largo de la médula espinal y está lleno de líquido cefalorraquídeo, el canal medular. Alrededor de esto, entonces, del sistema ventricular, aquí estamos encontrando las estructuras del diencéfalo, que no las vemos en la proyección, pero están inmediatamente por debajo. Hacia adelante, en el tercer ventrículo, vemos una pequeña prolongación, la cual va a rematar en esta estructura, que es una estructura glandular, la glándula pituitaria. Inmediatamente por debajo del diencéfalo encontramos una estructura que se está extendiendo entre el hemisferio cerebral y la médula espinal, y está constituida por 3 subestructuras apiladas una encima de la otra. Estas 3 son las que configuran el tronco cerebral, y las partes de este tronco que están apiladas vienen de arriba a abajo como mesencéfalo hasta una línea virtual acá, protuberancia o puente de Barolio y por debajo bulbo raquídeo. En realidad las diferenciaciones de estas 3 estructuras está hecha nada más por detalles de la configuración externa del tronco cerebral, puesto que en el interior la compleja estructura no tiene divisiones netas. Y por detrás del tronco
separados por el acueducto del cuarto ventrículo, encontramos esta pequeña estructura que parece un cerebro y por eso recibe el nombre de cerebelo. Y finalmente hacia abajo, pues la que está continuando y afuera del cráneo, sale del cráneo a través del agujero occipital, es la médula espinal. Estas estructuras deberán ser conocidas por ustedes con un grado intermedio de precisión. No necesitan conocer muy grandes detalles anatómicos, pero sí necesitan conocer los puntos de referencia, de reparo para organizarnos y para orientarnos en esta estructura. Una vista de la cara inferior, en el cual estamos viendo los lóbulos y circunvoluciones, no los voy a aburrir con eso, y esta la clasificación que se les estamos enviando para identificar esos lóbulos y circunvoluciones. En la profundidad de los hemisferios cerebrales vamos a encontrar una serie de estructuras de neuronas agrupadas entre sí, que son los núcleos de sustancia gris, y se los conoce como núcleos de la base. Fíjense que la que destaca, fundamentalmente por ser la mayor, es esta estructura en forma de una C o de una coma, conocida como el cuerpo calloso, el núcleo caudado, perdón. Ese núcleo caudado está constituido por porciones, cabeza, cuerpo y cola, y va a terminar en una pequeña estructura redondeada, adosada en el extremo terminal, que es la amígdala. Por debajo del núcleo caudado encontramos una estructura con forma de una lente biconvexa, es conocida como putamen, el putamen globalmente, el núcleo lenticular, perdón, con sus partecitas del putamen, el globus pallidus medial y el globus pallidus lateral. Además de eso, vamos a encontrar otra gran estructura de sustancia gris que está por detrás y al centro del núcleo lenticular, y es el tálamo. Fíjense ustedes, acá en rosado está el tálamo, una estructura clásica de referencia, y por debajo de él, en celeste, estamos viendo una pequeña estructura nuclear conocida como núcleo subtalámico o núcleo subtalámico de Lewis. Finalmente, las estructuras de sustancia gris están rematadas por esta otra pequeña masa que ya se está extendiendo dentro del mesencéfalo, conocida con el nombre de sustancia negra. Todos estos que estamos mencionando son los núcleos de la base. Parecen ser una estructura unitaria, sin embargo, no es así. Tienen diferentes orígenes, diferentes patrones de conexión y obviamente diferentes funciones. Cuando vemos la configuración interior del tronco cerebral, lo que podemos ver, se ve en esta lámina pseudo tridimensional, es la existencia de una serie de núcleos superpuestos los unos a los otros y escalonados a lo largo de los 3 segmentos del tronco cerebral. Entonces aquí encontramos los núcleos mesencefálicos, los núcleos protuberanciales y los núcleos vulvares. Y de estos núcleos, que son la parte de los nervios craneanos, están emergiendo estas raíces que son los nervios craneanos. Ustedes recordarán los nervios craneanos, aquí los tenemos vistos por la base del cerebro, son los 12 pares que, empezando en el olfatorio, seguidos por el segundo par, el nervio óptico, terminan en el 12º par a nivel de la porción vulvar, y que ustedes deberán revisar en su nomenclatura y distribución. ¿Dónde estamos? Los nervios raquídeos, aquí tenemos una vista de su sistematización. Vamos a reconocer entonces nervios raquídeos de acuerdo a los segmentos
de la columna vertebral con las cuales están relacionados y de las estructuras que las atraviesan. Vamos a reconocer nervios cervicales, 8 pares, que están saliendo por agujeros de conjunción en las vértebras cervicales, en las 7 vértebras cervicales. Nervios dorsales o torácicos, 12 pares. Nervios lumbares, 5 pares. Nervios sacros, otros 5 pares. Y 1 o 2 nervios coxígeos en la porción terminal. Fíjense que estos nervios raquídeos son estructuras pares, una inerva al lado derecho, otra inerva al lado izquierdo de nuestra carcasa cérvico, braquio, tóraco, abdomino pélvica. Los que no estamos representando aquí son los nervios craneanos. Los nervios craneanos, esos 12 pares, tienen sus trayectos y distribuciones propias, un poco más complejas. Y aquí estamos introduciendo lo que es la distribución general de las fibras del sistema vegetativo. El sistema vegetativo está configurado entonces por 2 grandes subsistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ya los veremos en detalle más adelante. Además de esto, y este es el punto más importante para mí, quería destacar cómo se produce la organización funcional de estas estructuras anatómicas. Fíjense que originariamente la médula espinal era la porción más antigua, presente ya en los animales inferiores, como por ejemplo los gusanos, y que ha mantenido su estructura a lo largo del tiempo. Esta estructura entonces se ha organizado en 3 grandes grupos de agrupaciones de neuronas y de fibras. Por un lado, la porción anterior de la médula espinal, o porción efectora, o porción motora, que está enviando fibras directas al control de las estructuras musculares, desde los animales inferiores hasta el hombre. La porción posterior de la médula espinal, que está recibiendo información sensorial desde la periferia de todas las estructuras periféricas, piel, subcutáneo, articulaciones, músculos, y la estructura visceral, la que estamos representando aquí en verde, en medio de las 2. Entonces, dentro de la médula ya encontramos una organización en 3 grandes divisiones del sistema nervioso. La anterior, la motora, es efectora y la vamos a incluir dentro de lo que es la división ejecutiva. Esta división motora se va a proyectar a lo largo de todas las estructuras que están por encima de la médula. Vamos a encontrar una división motora en el tronco cerebral. Vamos a encontrar una división motora en los ganglios de la base. Y finalmente vamos a encontrar una división motora en la propia corteza cerebral. Entonces, esta división anterior motora recibe en su conjunto el nombre de división ejecutiva, porque es la encargada de planificar los movimientos y, en última instancia, la conducta del individuo que tiene este cerebro. Por el contrario, la porción sensorial está representada también a lo largo de todas las estructuras cerebrales, y a ella convergen, si bien en la médula solamente las estructuras somáticas, en niveles superiores convergen estructuras de otras regiones, de otros órganos, que en conjunto conoceremos como órganos de los sentidos. Entonces, esta porción sensorial se extiende a lo largo del tronco,
también a lo largo del diencéfalo, de los ganglios basales y de la propia corteza cerebral. Y es tan importante que su representación abarca gran parte de la corteza cerebral. Todo lo que está por detrás de la cisura de Rolando o de la cisura central es perteneciente a esta división receptora. Y fíjense aquí, en verde hemos representado la división vegetativa que está manejando el funcionamiento de nuestras vísceras, pero que también se va a extender a lo largo del tronco cerebral hasta las estructuras profundas de los ganglios de la base. La estamos representando con un verde acá. Y en última instancia estamos englobando a todo lo que se conoce como sistema límbico. Dado que esta estructura del sistema límbico está relacionada con nuestra capacidad de estar o no en contacto con el exterior, mantiene nuestro estado de despertar o nuestro estado de sueño, controla las funciones de nuestras vísceras, corazón, pulmones, tubo digestivo, riñones, etc. La llaman la división de orientación. Y esta porción que tiene muy poca representación cortical, y la representación cortical está oculta en el fondo de la cisura de Silvio, entonces se va a encargar de controlar las funciones vitales de nuestro organismo, se va a encargar de regular las emociones del organismo, del sujeto, su estado de vigilia, su estado de sueño y sus reacciones vegetativas en los diferentes órganos que tiene, corazón, pulmones, etc. Entonces, esta es, en último análisis, la estructura y la organización de nuestro tejido cerebral. 3 grandes divisiones, una receptora de información, otra efectora que se encarga de la conducta y otra en medio de ambas, profunda y antigua, que se encarga de controlar las funciones vitales y nuestras emociones. Esto deberán tenerlo muy en cuenta a lo largo de todo este curso de neurofisiología. Los niveles de organización, ustedes conocen clásicamente ya desde la primaria, me parece que conocen la organización en arco-reflejo, de donde viene el conocimiento de los receptores periféricos, las vías que están trayendo la información de la periferia hacia los segmentos medulares, que en su conjunto reciben el nombre de vía aferente, las conexiones que las fibras de la vía aferente hacen dentro de la médula espinal, directa o indirectamente con las neuronas motoras, las efectoras, que a través de fibras que van hacia los músculos, conocidas como fibras eferentes, controlan el movimiento o la respuesta motora a un determinado estímulo. Este es el nivel de organización más básico, es lo que llamamos la organización segmentaria. Nosotros conservamos este sistema de organización intacto prácticamente, pero en la naturaleza a lo largo de la evolución ha añadido otros sistemas de regulación segmentaria, de regulación de la función segmentaria. Y esos sistemas de control de los arcos reflejos reciben el nombre de organización jerárquica. Un minuto, por favor. Enseguida estoy con ustedes de nuevo. Buenos días.
Muy bien, de vuelta con ustedes. ¿Me reciben? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se me escucha. Doctor, su micrófono lo apagó. Ahora sí me escuchan. Sí, doctor, lo escuchamos. Muy bien, he tenido que detener mi pantalla. Voy a ver si puedo volver al punto donde estaba. ¿Tienen imagen en la pantalla ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, en realidad lo único que nos faltaba era este esquema de la organización en la que estamos viendo cómo a la organización básica horizontal, lo que resultaría ser la organización segmentaria, con su clásico esquema de receptor, vías aferentes hacia la médula y vías eferentes de la médula hacia la periferia, se les superponen otros niveles de control o de organización, lo que es la organización jerárquica, ya sea de niveles intermedios, de, por ejemplo, tronco cerebral, o de niveles superiores de la corteza cerebral. Fíjense que la información sensitiva o sensorial, y en este caso, se va a dirigir hacia la médula, pero no solo hacia la médula, sino también a las estructuras intermedias para terminar finalmente en la corteza cerebral. Y las estructuras efectoras, motoras, no solamente de la médula, sino de los niveles intermedios y de la corteza, todos van a estar ligados para provocar una respuesta que ya no es solamente la contracción muscular, sino que es una conducta motora del sujeto. Y en medio de ellas, las estructuras de relación de lo uno con lo otro y de control de lo que es de nuestra vida vegetativa, están también superpuestas las unas con las otras, participando en lo que es la recepción de información y la emisión de órdenes periféricas hacia las estructuras viscerales. Eso es, en apretado resumen, entonces, lo que quería presentarles para la clase de hoy. Me resulta interesante hacer esta presentación, aunque me temo que es más bien aburrida para la mayoría de ustedes. Sin embargo, vamos a intentar combinar lo uno con lo otro. ¿Listo? ¿Están ahí todavía? Sí, doctor, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Bien, comentarios, dudas al respecto, aclaraciones que requieran. Bueno, dado que esta es una clase introductoria y no vamos a hacer por ella un motivo de un tema completo, vamos a hacer algo que hemos estado haciendo los días anteriores, y es enviarles material didáctico para que ustedes ya vayan adelantando sus conocimientos de neurofisiología. Entonces, casi de inmediato voy a enviar
por Classroom el material de la primera clase de somestesia. Analícenlo, por favor, revísenlo cuidadosamente. Es muy simple, pero requiere un grado de atención. Y mañana pues haremos nuestro control de lectura al tiempo que enviamos más material. Ha sido un gusto, nos estamos viendo mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doctora, Hasta luego. Hasta luego. Yes. Hasta luego.